Hola, ¿qué tal? Soy Rebeca Ramírez Hernández, una de las coordinadoras del Club de Lectura de la Caja Costarricense de Seguro Social. En agosto de este año leímos el libro de Sergio Ramírez, Tongolele no sabía bailar. En el libro él continúa con algunos personajes que ya ha traído en otras de sus novelas, pero incluye adicionalmente los hechos acontecidos en Nicaragua en abril de 2018. Ante la inquietud sobre conocer más sobre la veracidad de los hechos narrados en la novela o su cercanía a la realidad, invitamos a don Carlos Murillo Zamora, quien ha estudiado Relaciones Internacionales, es doctor en Políticas Públicas y se ha interesado mucho en el tema de la integración regional, integración centroamericana, tiene muchos estudios en ese ámbito. Muchas gracias, don Carlos, por acompañarnos en este día. No, más bien, gracias Rebeca por la invitación y por un tema de actualidad que, si bien la novela de Sergio Ramírez se refiere a eventos de hace 4 años, mantienen la vigencia en este momento, sobre todo en Nicaragua, pero no solo en este país, sino en otras partes de América Latina. Sí, bueno, cuando estábamos leyendo los eventos acontecidos que novela aquí don Sergio Ramírez, en realidad nos causó una gran desazón porque uno no llega a tener conciencia de lo dolorosos que son las circunstancias narradas. Eh, Había partes donde hablaba que el régimen conseguía gente informal para que reprimiera las protestas, muchos abusos a las personas, golpes, eran encerradas y demás. ¿Qué tanto podría acercarse esto a la realidad, a lo que se vivió en esas fechas? Rebeca, en realidad es un buen reflejo de los eventos de 2018, pero sobre todo de la historia, voy a decir reciente de Nicaragua, pero ese reciente de Nicaragua es de los últimos 100 años. O sea, lo que refleja el novelista en un lenguaje y en espacios físicos que en mi caso yo conozco en Managua, en los alrededores de Managua, lo hacen a uno recordar una cultura política y cívica muy particular de Nicaragua, que incluso es diferente al resto de los países centroamericanos. Hay una dinámica en el juego político en Nicaragua que viene heredada de inicios del siglo pasado con la dictadura dinástica de la familia Somoza. Entonces me hizo recordar muchos de los eventos de la década de 1980 en Managua, de cómo hubo esa transición durante la guerra de la revolución sandinista, del triunfo de julio de 1979 del Frente Sandinista y la toma del poder, también de los hechos durante la guerra de la contrarrevolución. Yo creo que hay un reflejo muy fiel de ese quehacer y esa cotidianeidad de la sociedad nicaragüense, y algo que solo cuando se está ahí uno aprecia, que es la existencia de lo que los sociólogos llaman 4 Nicaraguas. La Nicaragua del Caribe, la Nicaragua de las montañas de Matagalpa, la de las costas, sobre todo del Pacífico, y Managua. Managua es por sí sola una identidad propia en Nicaragua, y eso se refleja un poco en esa narrativa. Y de los eventos del 2018 evidencian la gravedad en términos de derechos humanos de lo que ocurrió en ese momento, y 2 hechos importantes: la concentración del poder en la pareja presidencial de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y cómo ellos tejen toda una red de grupos
de base, de grupos de operación, como usted lo mencionaba, en términos de población civil que participa en actos de violencia con tal de defender las ideas del régimen Ortega Murillo. Y el otro es cómo se tejen esas relaciones de poder entre distintos actores, entre la Iglesia Católica y actores que en algún momento estuvieron vinculados al Frente Sandinista, en otro momento a la contra nicaragüense, y que ahora o están a favor del régimen o en contra, o incluso en algunos casos, y se refleja muy bien en la novela, cómo hay intereses personales que entran en juego a la hora de construir esas relaciones de poder. Es muy interesante eso que señala y más cómo es una cultura política que se mantiene desde mucho tiempo atrás y de la que al fin y al cabo Costa Rica no ha sido ajena. Es interesante ver cómo durante la guerra de sandinista muchos costarricenses fueron a pelear a Nicaragua, o también cómo en forma clandestina se mantenía ahí ayudas a la contra nicaragüense luego de que ganaron la revolución. Siempre nos afecta, quizás podemos desentendernos y pensar eso pasa allá, pero al fin y al cabo los costarricenses nos vemos afectados, y también más allá del dolor que nos provoca, porque hay muchas familias conectadas, hay muchas amistades y demás, hay muchas relaciones comerciales y demás. ¿Qué podemos hacer desde aquí como para ayudar un poco a que la situación mejore? Es difícil, a pesar de esos vínculos que hay, de muchos y muchas nicaragüenses residiendo en Costa Rica desde hace décadas, que ya no solo sus hijos, sino sus nietos han crecido en Costa Rica. También lo cierto es que hay una relación histórica en términos familiares entre costarricenses y nicaragüenses que viene desde inicios del siglo pasado, y hay muchas inversiones costarricenses en Nicaragua. Ahora, la cultura política nicaragüense tiene sus particularidades que no las encontramos en el resto de Centroamérica, y que en alguna medida se reflejan en el estilo que practicó la dinastía Somoza en términos de cómo manejar las relaciones con la Iglesia Católica, con el empresariado, con la ciudadanía, y que ahora lo estamos viendo, a diferencia de un régimen dictatorial dinástico como el de Somoza, en un régimen dictatorial sultánico como el de Ortega y Murillo. Hay una construcción social, algo muy arraigado en el imaginario de la sociedad nicaragüense, que es que Nicaragua es una sociedad y un país particular. Incluso hay un trabajo muy extenso de un nicaragüense publicado en 1926, en donde indicaba que si Nicaragua hubiera sido la capital de Centroamérica, de la República Federal Centroamericana, incluso de la Capitanía General durante la época colonial, que Centroamérica hubiera sido un solo país y estaría integrado, porque la visión de Nicaragua es la integración regional. Sin embargo, en la práctica, Nicaragua es la que más ha roto los esquemas de integración centroamericanos. Entonces, eso lo lleva a un nacionalismo a ultranza, en donde cada centímetro cuadrado de tierra es básico, es parte del ADN del nicaragüense. Y eso hace que vean siempre cualquier tipo de colaboración, de ayuda, como un acto intervencionista. Sin embargo, parece mentira que, a pesar de todas esas tensiones que son más entre gobiernos, más que entre sociedades, Costa Rica es uno de los países que históricamente ha procurado ayudar más a Nicaragua y buscar esquemas de coordinación. Entonces hay una relación
que un anterior embajador costarricense en Nicaragua, Edgar Ugalde, decía que este es un matrimonio sin causal de divorcio. O sea, son de esos matrimonios que por más problemas que tengan, nunca se pueden divorciar porque nunca se pueden separar. Están arraigados en términos de familiaridad, de negocios, de vecindad, de dinámicas muy particulares. Entonces, es un fenómeno que hay que estudiar mucho, no es mi campo, desde la sociología, para entender esa compleja relación entre estos dos países. Y tengo una pregunta que es como la más dolorosa, porque uno piensa en esos héroes, esas heroínas que se levantaron en abril 2018, quienes pusieron sus cuerpos para protestar. ¿Tuvieron sentido esas protestas? ¿Tuvieron algún valor o al final todo fue en vano? Nicaragua es un país con una sociedad de grandes luchas del siglo XIX, entre bandos. Ha sido una sociedad históricamente polarizada, en donde llama la atención, y sobre todo a partir de 1979, como gente que estuvo en la lucha contra Somoza, en el Frente Sandinista, y luego pasaron a ser adversarios del Frente Sandinista, que fueron los que constituyeron la contra y tuvieron que enfrentarse entre nicaragüenses. Porque al fin y al cabo, Nicaragua no ha tenido una guerra con sus vecinos, porque recordemos que los enfrentamientos o la famosa guerra de 1856 no fue entre Nicaragua y Costa Rica, fue entre los filibusteros que invadieron Nicaragua y las tropas costarricenses. Entonces, no, igual tampoco ha habido una guerra manifiesta como se conoce en relaciones internacionales con Honduras. Lo otro que llama la atención poderosamente es que quien encabezó el gobierno revolucionario en 1979 es hoy el que no solo asume con una dictadura el gobierno en Nicaragua, sino que además es el que manda, ordena que la policía y las fuerzas militares ataquen a su propia ciudadanía. Eso es quizás lo más lamentable. Y ver cómo, y está muy bien narrado en la novela de Sergio Ramírez, cómo hay gente que ocupaba posiciones cercanas a ese círculo de poder más cercano a la familia que gobierna en Nicaragua, que de pronto caen en desgracia. Yo tengo un par de amigos en esa situación, que eran cercanos, estuvieron en la guerra revolucionaria durante la década de 1970, luego ocuparon puestos de mando y hoy fueron expulsados del Frente Sandinista porque se atrevieron a cuestionar algunas de las decisiones de la pareja presidencial. La lucha, para responder a su pregunta en forma concreta, de 2018 tiene un valor para la ciudadanía nicaragüense, porque demostró que todavía hay disposición a dar la vida por rescatar la democracia que en un periodo muy corto tuvo Nicaragua. Lo complicado es que a diferencia del régimen de Somoza, hoy el régimen de Ortega Murillo utilizan otras tácticas más totalitarias, porque se nos queda corta la palabra de autoritarismo, para controlar a la población a través de mecanismos de dádivas, de reclutamiento, de ofertas que rompen con todos los principios de un régimen democrático. Sin embargo, hay un temor, tengo muchos amigos nicaragüenses, hay un temor de que exista un nuevo levantamiento popular, no violento, porque no hubo en ningún momento violencia de tipo revolucionaria, y que haya más sangre, porque comprobó la ciudadanía nicaragüense que el régimen todavía Somoza cuidaba algunas apariencias
pero el régimen de Ortega no cuida las apariencias, no le importa lanzar a la policía y a los militares en contra de la ciudadanía, incluso en contra de mujeres que protestaban pacíficamente y que terminaron hospitalizadas por los golpes, o de rescatar aquellas prisiones que tuvo Somoza en su momento con cientos de prisioneros políticos. Es una situación muy crítica y lamentable para el pueblo nicaragüense. Agradecerle, don Carlos, por conversar un ratito con nosotros sobre este tema y pedirle que, aparte de despedirse de quienes están viendo este video, pues les deje algún mensaje de lo que podríamos hacer para ayudar en esto, o al menos informarnos más sobre estos temas. Yo creo que esa es la palabra correcta, informarnos más, conocer la realidad nicaragüense y superar muchos estos estereotipos de xenofobia que persisten y que la mayoría de ellos son equivocados y relacionan a la migración nicaragüense con delincuencia. Si uno conoce Nicaragua, que es un país precioso, que es un país de gente muy, muy amable y con montañas, volcanes, playas muy bonitas, al igual que entender Centroamérica, podrá ver cómo el futuro de Costa Rica está muy relacionado a Nicaragua y a Centroamérica. Somos parte de una región muy pequeña en donde por separado no tenemos en realidad mayores posibilidades en el futuro a corto y mediano plazo. Muchísimas gracias de nuevo y muchas gracias a quienes nos siguen en el canal de YouTube. Les recuerdo marcar la campanita para que cada vez que subamos un video les llegue una alerta. Estamos en contacto. Hasta luego.